Gloria al Señor, al que habita en los cielos y los cielos de los cielos, al Dios Todopoderoso, al omnipotente Dios, al que se sienta en el trono de su gloria. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el que se viste de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, el que extendió los cielos como una cortina y los desplegó como una tienda para morar. Él es el que pone las nubes por su carroza y anda sobre las alas del viento. Y el que hace los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él es el que fundó la tierra sobre sus cimientos, el que le puso sus bases y su piedra angular mientras cantaban todos los ángeles del cielo y se alegraban viendo al Creador fundando la tierra. Al Dios de los cielos, que muda los tiempos y las edades, que quita reyes y pone reyes, que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, el que revela lo profundo y escondido, que conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, al Dios viviente que permanece por todos los siglos. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ya que la exposición de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bien, quiero compartirles una historia que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 17 al 26, dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo,
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Y sobre esa historia de este paralítico quiero comentarles algunas cosas. Primeramente, nosotros somos como este paralítico, o aparte de Cristo somos como este paralítico, incapaces. Como el paralítico no tenía la capacidad de caminar, nosotros sin Cristo en nuestra vida, sin que el poder del Señor nos inunde, sin que el Espíritu de Dios invada nuestros corazones, somos como este paralítico, incapaces de caminar con Dios, incapaces de vivir una vida que agrade al Dios Santo, incapaces de poder entrar al reino de Dios por nuestros propios méritos y por nuestros propios esfuerzos. Somos como ese paralítico, pero la solución está en Jesucristo. Pero necesitamos o buscarle, o necesitamos que nos lleven a Él. En todo caso, necesitamos un encuentro personal con el que nos puede dar vida, con el que nos puede sanar nuestra parálisis, el que nos puede levantar de nuestro lecho. Y vemos que estos 4 hombres que nos dice Mateo, que 4 hombres amigos del paralítico, porque seguramente eran amigos del paralítico. No creo que nadie se va a poner en esa molestia si no conoce personalmente al paralítico. Lo llevaban en un lecho, lo quisieron llevar a Jesús, al que podía sanar su problema. Estos hombres tenían fe en el Señor Jesucristo, el autor de la vida, el que vino a darnos vida, el que vino a transmitirnos la vida que viene de Dios, el que vino a ser el mediador entre Dios y el hombre, el que vino a tomar nuestras enfermedades y a llevar nuestras dolencias, el que vino a abrirnos el camino al Padre eterno y el que vino a abrirnos la entrada al reino de Dios. Estos 4 hombres eran sabios y se preocupaban por su amigo, porque si no se hubieran preocupado por él, no le llevan a Jesús. La Biblia nos dice que en Dios es que puede remediar nuestros asuntos y el que nos puede dar vida. Y cuando empezamos a buscar a Jesús, empezamos a ser sabios en esta vida, porque Él es el camino a la vida y a la vida eterna. La Biblia nos dice en Amós: buscadme y viviréis, dijo el Señor a la casa de Israel a través del profeta Amós. Y les digo nuevamente luego: buscad al Señor y vivid. Y por tercera vez le dice en el capítulo 5 de Amós: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, hablando de las constelaciones de los cielos, el que vuelve las tinieblas en mañana
y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Sí, si queremos vivir, debemos buscar aquel de quien viene la vida, el que es el autor de la vida, de todo lo que se mueve en los campos, de todo lo que se mueve en la abierta expansión de los cielos. Él que hizo todas las cosas con su palabra, porque nos dice la Biblia que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y el que hizo al hombre para la gloria de su nombre. Cuando le buscamos a Él, vivimos. Cuando le buscamos a Él, empezamos a vivir verdaderamente. Y estos hombres iban en la dirección correcta, en la dirección a poner al paralítico delante de Jesús, el que lo podía levantar de su lecho. Pero hallaron que cuando se acercaron a la casa donde Jesús estaba, había una multitud de gente que no podían pasar. Siempre, querido amigo, va a haber obstáculos a nuestra fe. Y el obstáculo para estos hombres era la misma gente. La multitud no dejaban que llegaran con el paralítico a Jesús. A veces el mayor obstáculo para encontrar a Jesús, ¿sabe qué es? La misma gente. El mundo se atraviesa en el camino del que quiere buscar a Dios para poner tropiezo delante de Él, ya sea para metérsele en el camino, para criticarlo, para no dejarlo venir al que tiene la solución para nuestra vida y la solución eterna. Sí, pero estos no se dejaron vencer por el obstáculo. Es que la fe tiene una acción. La Biblia nos dice en Santiago 2:17 y en Santiago 2:20 que la fe sin obras es muerta. La fe que no produce nada, que no produce una acción de buscar al Señor o de pasar los obstáculos que nos detienen de alcanzar al Eterno. La fe que no produce nada no es fe. Puede ser meramente conocimiento de Cristo, pero no fe. Como quien creyó en Simón Bolívar, pero de nada afecta su vida. Pero estos hombres tenían una verdadera fe. Lo mismo que el paralítico. Porque el paralítico no se hubiera dejado llevar en la camilla hacia Jesús si tampoco creyera. Pero estos hombres tenían una verdadera fe. Sabían que valía la pena el esfuerzo que estaban haciendo por su amigo. Y entonces se divisaron de una manera. En la antigüedad tenían las casas una escalera que llevaba hacia el techo, que era como una terraza. Y allí entonces lo subieron al techo y le hicieron un hueco al techo, que en ese tiempo lo hacían con cañas, con varas y con barro. Le hicieron un hueco al techo y por ahí descendieron al paralítico en su lecho. No dejaron que el obstáculo se interpusiera en sus vidas. Y por ahí hicieron el hueco y descendieron al paralítico en el lecho.
y lo pusieron delante de Jesús. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Es que Jesús mira donde hay fe. Jesús no les dijo por qué rompieron el techo, por qué le abrieron un agujero al techo. No, Él se agradó fue de la fe de estos hombres y de la fe del paralítico. Y le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué el Señor le diría: hombre, tus pecados te son perdonados? Primeramente, el Señor vio la fe. Y eso es lo que ve el Señor, una fe verdadera en nuestra vida. La Biblia nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículo 2. Zacarías 9:1 nos dice que los ojos de todos los hombres deben mirar al Señor. Los ojos de todos los hombres. Isaías 45:22 dice el Señor a través del profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay ninguno fuera de Él, no hay otro Dios. Y si tú quieres salvarte de tu situación y de la condenación eterna, tienes que mirarlo a Él. Sí, porque la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Oye bien, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer en Dios y creerle a Él. No solamente creer en Dios, tienes que creerle a Él, lo que Él dice. Y eso es lo que le falta a esta humanidad, creer lo que Dios dice. Porque muchas veces creen que Dios existe. Porque es fácil creer que Dios existe cuando vemos sus maravillas, su creación, cuando podemos ver las millares de estrellas en la expansión del universo, cuando podemos ver todos los árboles del campo y las bestias del campo y las aves de los cielos. Es fácil creer que hay un Dios, pero no muchos le creen a Él. Ni se interesan por oír su palabra o por saber lo que Él dice. Y si lo oyen, no le creen. Muchos no creen que hay un infierno, que hay un juicio donde cada ser humano va a comparecer ante el trono de Dios y va a dar cuenta de lo que hizo en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchos no le creen. Los juicios de Dios están lejos de su vista, como dice el Salmo 10. Muchos no creen que van a tener que dar cuenta al Dios Todopoderoso. Creen que hay un Dios, pero no le creen a Él. Pero la verdadera fe tiene que creer en Él y en lo que Él dice. Bien, pero el Señor se dirigió, oye bien, ahí está el paralítico, pero no le dijo nada de su parálisis. Primero le dijo: hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Se dirigió a su problema espiritual primero, al grave problema del hombre. Para Jesucristo lo primordial fue que este paralítico que tenía fe en Él fuera perdonado. Porque eso es lo principal. Cuando entran a alguien al hospital, a la sala de urgencias,
es para que le sanen o le curen su problema más grave, para que le curen lo que necesita con urgencia ser curado. Y nosotros necesitamos ser llevados a Jesús o venir a Jesús porque tenemos un problema grandísimo, el pecado en nuestra vida, que necesitamos ser perdonados, porque si no somos perdonados nos iremos al fuego eterno, nos iremos al lago de fuego, como dice la Biblia, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el problema grave que tiene el ser humano, el pecado que mora en él y que lo domina y que reina sobre su vida, y que si no se arrepiente y viene a Cristo, morirá en pecado para ser condenado. Ese es el problema grave, y a ese problema se dirigió el Señor. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, el problema más grave. Luego ahí los fariseos empezaron ya a criticarlo. ¿Quién es este que blasfema? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en eso tenían razón, pero no sabían que el que estaba ahí era el Hijo del eterno Dios, Dios manifestado en carne, 100% Dios y 100% hombre, y el que puede anular nuestra cuenta de pecado, el que puede perdonarla. Por eso el Señor, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues déjeme decirle que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Porque alguien le puede decir a alguien: tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué hay? ¿Qué evidencia hay de que realmente sus pecados sean perdonados? No hay evidencia. Alguien muy fácil puede decirle a alguien: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué evidencia hay de que realmente sus pecados hayan sido perdonados? Pero decirle a alguien: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y que se levante y haya una evidencia real que esa palabra fue con poder y lo levantó de su lecho, ahí es más duro. Porque uno puede decir: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y si se queda ahí postrado todavía es porque fueron puras palabras vacías. Pero que le diga: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y el hombre se levante, tome su lecho y se vaya a su casa, es algo diferente. Por eso el Señor dijo: pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque el que le había perdonado los pecados también le había sanado su parálisis. Dios lo había sanado. Es que Jesucristo es el que tiene potestad en la tierra para perdonar nuestros pecados. Y a Él es el que a quien tú debes ir para el perdón. Tú pecaste contra Él y a Él debes ir para el perdón. Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, y esto lo dijo el apóstol Juan, 1 Juan 2:1, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso, Jesucristo ya había muerto. Él escribió después de la muerte de Cristo. Sin embargo,
lo refirió a Jesús. Abogado tenemos para con el Padre. Él no dijo, vengan a mí que yo los confieso y les echo la bendición y quedan perdonados. Él dijo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Simón el mago en Hechos capítulo 8, cuando pecó contra el Señor queriendo comprar el don del Espíritu Santo, Pedro le dijo a Simón el mago, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Acaso Simón Pedro dijo, venga y yo lo perdono? No, él dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios por si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo refirió también a que fuera Dios. Es que el hombre no tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. Y los fariseos estaban en lo correcto en eso. Su doctrina en ese sentido estaba bien. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí se está refiriendo a nuestra cuenta de pecado. No que tú perdones a tu hermano, a tu amigo que peque contra ti. Eso sí es tu deber perdonarlo. Pero el que tiene la cuenta de todos nosotros y al que debemos ir para el perdón es a Cristo. Primera Juan 1:9 dice, si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En todo caso, después de que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, y le arregló su problema espiritual que lo tenía por fuera del reino de Dios, le arregló luego su problema físico, su parálisis, y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor quiere arreglar el problema espiritual como el físico, pero tenemos que creer en Él. Tenemos que venir a Él, pero el principal problema es el problema del pecado que nos tiene separados de Dios. Y tienes que venir a Cristo para el perdón, pero venir con un corazón arrepentido, ya que sin arrepentimiento, ese problema espiritual, sin arrepentimiento no hay perdón. Puede que tú seas sanado sin arrepentimiento porque Dios es bueno de algo físico, pero para el perdón de pecados tú tienes que venir a Él con un corazón deseoso de caminar con Él, un corazón arrepentido. Jesucristo dijo que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Arrepentimiento para perdón, arrepentimiento para el perdón, para poder entrar al reino de los cielos. Jesucristo le arregló su problema eterno, el problema de su alma, que si no se lo arregla, pudiera haber recibido sanidad física, pero ¿qué sacamos? Estar completamente sanos y ser echados cuando partamos de este mundo al lago de fuego. Hoy arregla tu problema espiritual, ve a la sala de urgencias del Señor. Dile, Señor, aquí estoy, necesito urgentemente que arregles mi problema espiritual, el problema del pecado. Límpiame con tu preciosa sangre y escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Bien, voy a hacer una oración de fe para el que quiera entregar su vida a Cristo, para el que quiera recibirle como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy Él quiere entregar, hoy Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy Él quiere recibirte en su reino y darte esperanza, perdón y vida eterna. Pero tú tienes que venir a Él con un corazón deseoso de cambiar y que Él reine sobre tu vida. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Romanos capítulo 10 dice, con el corazón creemos
pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él te escucha, sus oídos están abiertos a tu oración. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, creo que soy un pecador, incapaz de agradarte, incapaz de caminar contigo en este mundo, lleno de pecado. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, que contigo sí soy capaz. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero pertenecer a ti. Quiero entrar en tu reino. Me arrepiento, Señor. Te recibo ahora en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados y cancela mi cuenta de todas mis transgresiones. Lávame en tu preciosa sangre y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti para que me cambies y para que me transformes. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo, al Salvador de los hombres. Hoy yo recibo tu perdón, recibo tu salvación, recibo tu regalo de vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Cruzaste una línea de las tinieblas a la luz de Dios. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, dile que te quieres bautizar. El bautismo es después que hemos creído, que hemos oído el Evangelio, hemos creído y hemos decidido arrepentirnos y seguir en pos de Jesucristo. Hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para todo aquel que cree. Y que Dios te bendiga.